que pueden ser dramatizados, ¿ya? Entonces tenemos ahí, tengo varios podcasts que incluso han sido trabajados con mis alumnos, porque yo soy profesora, ¿no? Literarios, por ejemplo, que tiene que ver con la difusión del trabajo de diferentes autores de la literatura peruana y latinoamericana, ¿no? Entonces, partiendo de esto de que hay una gran gama de la que podemos recurrir, podemos hacer series, podemos hacer cuentos, podemos hacer algo un poquito más periodístico, digamos, ¿no? Podemos hacer charlas si es que queremos. Entonces, al momento de producir un podcast, ya lo que es importante, ¿no? Que hay elementos del lenguaje radial que el podcast toma para la producción. Entonces tenemos la voz, los sonidos, el efecto, el ambiental, el silencio y la música, que es bueno conocerlos y que supongo que a lo largo del curso ustedes los van a conocer, ¿ya? Y que es importante que finalmente ustedes los conozcan, ¿no? Porque uno finalmente por estilo puede decidir que va a priorizar la voz, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho en ese especial que les comenté que era transfronterizo, que éramos de tres, digamos, reporteras que estábamos haciendo cada uno una historia. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar mucho las historias de vida con los ambientales, trabajar mucho el tema de la música también un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, mi colega solamente era casi narrativo, la voz era la que contaba todo, ¿no? Y por ahí algún acorde de música, ¿no? Entonces, eso depende mucho del estilo, pero pasa porque ustedes conozcan todos los elementos que pueden utilizar. Y el podcast utiliza los elementos del lenguaje radial, estos que están aquí. El silencio, la música, el ambiental, los efectos, ¿no? Para poder hacer una producción mucho más rica, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, depende del estilo, ¿no? Si yo quiero producir un podcast, ¿qué es lo que tengo que pensar? Todos están ahí para producirlo, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Ya? Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Qué cosa quiero decir yo? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Por qué quiero hacer un podcast? ¿Ya? Luego, ¿a quién se lo quiero decir? Porque eso es importante. Porque nosotros no hacemos un podcast para que nos guste a nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho una banda que se llama The Cure. Yo no voy a hacer un podcast sobre The Cure, para todos, ¿no? Porque a todos no les gusta, les gustará un grupo. Entonces lo haré pensando en ese grupo quizá, que le gusta ese tipo de música, pero no puedo hacerlo pensando para todos, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta eso, porque es muy importante el tema de a quién lo quiero decir. Por ejemplo, como les decía, yo hacía para un programa que tenía personal con mi hermana, hacíamos podcast. Yo hacía podcast de literatura, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de autores y ficcionábamos algunas partes de sus obras, ¿no? Con alumnos, era bien bacán, bien bonito el podcast. Pero estaba dirigido para la gente común y silvestre que no sabía nada de literatura. Porque una cosa es que yo haga un podcast literario dirigido a profesores de literatura, dirigido a escritores o dirigido a público común. Si yo voy a dirigirlo a escritores, de repente un podcast literario lo que quiere son más técnicas narrativas. No necesita de repente lo otro. Si yo lo dirijo para profesores de lenguaje y literatura, de repente ellos van a querer un poco más estrategias didácticas de cómo enseñar ese tipo de literatura, ¿no? Pero si yo le dirijo a la gente común y corriente, digamos, son como todos, para que se enteren quiénes son otras estrategias. Si yo dirijo para gente que lee literatura siempre, de repente van a querer encontrar algo mucho más profundo, ¿no? No tan simple, digamos. Entonces, es importante que ustedes piensen en a quién se lo quiero decir. Otras preguntas que también tendrían que hacerse cuando van a pensar en una producción en podcast es, ¿cómo lo quiero decir? O sea, al grupo que yo voy, ¿es mejor contárselo a través de una entrevista? ¿Funcionaría mejor el mensaje si lo llevo a través de una entrevista? ¿Funcionaría mejor si hago una ficción? ¿Funcionaría mejor si hago una crónica, un reportaje, un informe? ¿Cómo funcionaría mejor? O sea, eso es lo que hay que preguntarse. Nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, que está mezclado ficción y realidad, ¿no? A partir de un testimonio creado con una voz que no es de la protagonista, a partir de todo el expediente judicial, que es un tema de trata, ¿no? Entonces, también ahí te permite un poco explorar, ¿no? Porque a veces se dice la ficción y la realidad no se deben juntar, sí se puede, siempre y cuando, obviamente, si estás haciendo algo que es de realidad, obviamente lo que hagas en ficción tiene que estar sustentado en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo quiero decirlo, ¿no? ¿Qué formato es mejor? ¿Ya? Luego tienes que pensar en cómo quiero que suene mi podcast, y ahí entran los elementos del lenguaje sonoro. Si yo elijo priorizar la voz, quiero usar música, quiero usar ambientales, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser el nombre de mi podcast? El nombre de mi podcast, mientras más corto sea, mucho mejor. Y además tiene que encerrar un concepto, ¿no? O sea, el concepto el nombre que yo elijo es súper importante.
porque además tiene que pegar y tiene que encerrar un concepto de lo que yo quiero hacer y pensar en el audio, pensar en el logo que va a ir, en la portada que va a ir cuando tú vayas a usar, que esas portadas además estén, también tengan el tamaño para todas las redes sociales, ¿no? Porque son diferentes tamaños para el Instagram, para el Facebook, para todo esto, para el TikTok, ¿no? Dependiendo a qué público vas. Saber también en qué redes sociales está el público al que tú vas, ¿no? Si vas a un público muy joven, estarás en TikTok. Si vas a un público más mayor, irás a Facebook, ¿no? O a LinkedIn, si es un poco más profesional, ¿no? Entonces, todo eso hay que pensarlo en el audiólogo, cuál va a ser esa identificación característica. Por ejemplo, ustedes escuchan las raras podcast, que es un podcast que yo les recomiendo, tiene un sonido particular, ¿no? Que es una ¿no? Ese es su sonido. Tú lo escuchas y dices, ah, ese es como la cortina de los noticieros, digamos, que uno escucha. Escuchas la cortina y dices, se va a empezar el noticiero. El audiólogo también es lo mismo. Eh, y sobre todo ahora dicen, ya, bueno, yo quiero hacer un podcast, pero ¿de qué hago un podcast? ¿No? Porque yo también dicto talleres, entonces muchas veces vienen todos entusiastas, pero no saben qué quieren hacer realmente, ¿no? Me dicen, ¿y cómo hacer un podcast? Eso es algo que yo no les puedo decir, ¿no? Pero yo te puedo decir, haz un podcast de esto. Entonces, ¿cómo puedes identificar de qué puedes hacer? De un tema que te interese y que te apasione, sobre todo que te apasione. ¿Por qué? Porque el podcast es, si bien de repente es, no digo que sea más fácil, entre comillas, que hacer un video, ¿ya? Y que tienes un poco más de facilidades en equipos para poder trabajar, el podcast requiere constancia y paciencia, ¿ya? ¿En qué sentido? De que yo tengo que mantener una frecuencia, que era lo que yo les decía, ¿no? Si yo salgo todos los martes, es todos los martes. No es hoy día martes, hay que flojera, mañana, no, o sea, no, es martes, si tú quieres generar fidelidad. Y aparte que tienes que tener paciencia, porque si tú estás iniciando y no tienes recursos para iniciar y no vas a poder pagar un editor y lo vas a editar tú, tienes que tener la paciencia para la edición, porque ahí me va a contar Johnny, la edición es lo que finalmente, ¿no? Cierra todo, porque en edición también puedes cambiar el guión, ¿no? Entonces hay que tener esa paciencia y ese gusto por decidir, a ver, si con esta canción se escucha mejor, ah, no, y si le pongo esta, ¿cómo se escucha? ¿No? De repente mi voz, el ritmo de mi voz al narrar no va acorde con esta música. Por eso siempre, bueno, una recomendación que yo les doy es siempre pensar cómo suena mi podcast, porque ahí también te va a ayudar en la lectura. Porque si tú haces una lectura lineal, no le dejas campo al editor para que coloque un ritmo distinto, ¿ya? Si yo voy a leer de repente una ficción donde hay un momento de intriga y voy a tener que ser un poco lento, ¿no? Y ella llegó, ¿no? No puede decir, y ella llegó, pasó la puerta y le dispararon. O sea, no hay nada. Ahí yo no le dejo cabida al editor para que pueda generar esa atmósfera de intriga. Si yo sé que es un momento así, me tengo que imaginar quizá una canción que va en ese sentido, o una melodía que va de fondo, como el plano de fondo, digamos, segundo plano, ¿no? Y después puede entrar a primer plano esa canción, que vaya ayudando con la narrativa, ¿no? Y ella llegó, ¿no? Lentamente, caminó, y va a ser el silencio, ¿no? Dio unos pasos, ¿no? Y con eso, más la música, generas toda la atmósfera. Entonces hay que pensar también que no tenemos que leer de frente el texto sin saber cómo va a sonar, porque no lo vamos a ayudar al editor. Bueno, comido por otro lado, pero bueno, ya. Aquí es qué tema te interesa y qué tema te apasiona. Entonces, ¿cómo descubro qué tema me interesa y qué tema me apasiona? Les digo, porque tal vez siempre me preguntan eso. Este, ¿Qué es lo que más me gusta a mí? O sea, en mis tiempos libres, ¿a qué me dedico a buscar cuando cuando procrastino? ¿Qué cosa estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Qué tema me interesa estar buscando? ¿Qué tema conozco yo más que el resto? Eso es lo que te apasiona, pues, ¿no? Hay temas que uno lo puede apasionar de repente, deportes o algo que tenga que ver con un equipo de fútbol. Aquí somos muy apasionados por los equipos de fútbol acá en el Perú, ¿no? Yo no, pero el resto sí. O me gusta la literatura, o me gusta, pues tengo, no sé, cualquier cosa que a uno le guste más, o un tema que a uno le pueda interesar más, o de repente yo tengo una profesión, no sé, soy economista, abogado, y quiero hacer algo que tenga que ver con mi profesión, ¿no? Entonces es un tema que te interese. Ya, y otro punto, hay que sincerarnos, eso yo siempre les pongo a todos mis alumnos, sean de la universidad o sean de los talleres que dicto, es con qué recursos cuento para hacerlo. ¿Ya? Yo he tenido alumnos que vienen y me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una ficción, quiero hacer o los mitos, ¿no? Y quiero salir todos los días. No, eso no es posible, pues, salvo que tengas un super equipo, ¿no? Porque Claro. primero, para hacer ficción, tienes que pensar que necesitas voces, ¿ya? Y esas voces no van a ser pues tu sobrina, tu prima, tu amiga, tu novio, o sea, no, pues, ¿no? Tiene que ser gente que transmita con emoción
lo que está ocurriendo, que sepa interpretar, pagar, o Carla, sea, Carla, cuando tú hagas un convenio con un grupo, ¿no? Sí, Carla, una sí. pregunta aquí, y es algo que decíamos antes de empezar la clase. ¿Qué te parecen a ti las voces de inteligencia artificial? Que algunas son gratuitas y de No, pago. todavía creo que le falta, ¿no? Todavía. Pero pienso que en el futuro, sí, pues, ¿no? Pero no, todavía se siente muy, ¿no? Se sienten artificiales. Yo creo que para el podcast, no, ¿ah? O sea, más que todo porque el podcast es más emocional y creo que la inteligencia artificial todavía falla en eso, ¿no? La inteligencia artificial todavía no maneja emociones, ¿no? No sabe lo que es la ironía, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que discutíamos los guionistas, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía, claro, te puede ayudar a hacer un guión, sí, pero no maneja ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con las emociones. Yo creo que de repente para resúmenes de noticias, ¿no? Estos dailies puede funcionar, pues, ¿no? Pero para otra cosa que tú quieras llegar, porque recuerda, las voces que hay en Internet son voces lineales, ¿no? Ujú. Yo también de repente les voy a explicar en el tema del momento del uso de la voz, ¿no? Son lineales, ¿no? No tienen inflexiones, ¿no? Nosotros cuando conversamos todo el tiempo estamos subiendo, bajando la voz, yendo más veloz, yendo más lento, ¿no? No conversamos de manera lineal. Yo ahora que estoy hablando con ustedes, hay palabras que enfatizo, hay palabras que no, hablo más rápido en ciertos puntos, hablo más lento en otros. Entonces, eso es un poco lo que llega, ¿no? Al que te escucha, ¿no? Hay momentos en que tú serás un poco más lento para explicarle a alguien algo, ¿no? Y un momento de repente más rápido para generar un poquito de ansiedad en el que escucha, ¿no? Entonces, eso creo que todavía no lo tiene. Son voces muy lineales. Acá, por ejemplo, hay universidades que tienen noticieros, que lo tiene una presentadora que no existe, digamos, ¿no? Y está creada de especie de holograma y que tiene una voz que no es su voz, ¿no? Y acá se han creado las voces de varios escritores, ¿no? Por ejemplo, de Arguedas, ¿no? De Vallejo, ¿no? O sea, y tienen textos, pero obviamente con escucharlos, obviamente que es algo que nunca más lo vas a poder hacer, de todas maneras es interesante, pero obviamente son voces sin mayor emoción, o sea, planas todavía, ¿no? Yo no quiero decir que eso va a quedar así, porque con toda la ciencia que la tecnología, cómo va creciendo, de hecho, con el tiempo eso seguro se va a mejorar, ¿no? Pero es muy probable que las radios luego van a utilizar todas las voces de sus locutores y van a crear que los locutores vayan hablando y que estén ya, ¿no? Este, pero creo que todavía no, ¿ah? Creo que todavía no. Creo que se puede explorar, sí, pero de que sostenga solo una voz y que pueda llegar, lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, no lo he explorado, sé que hay otros podcasters que lo han explorado, pero los comentarios que yo he escuchado sobre esa exploración es que todavía tiene ciertas deficiencias, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, pero en este tema de las ficciones, por ejemplo, donde necesitas una buena interpretación, como te digo, de repente la inteligencia artificial puede entrar para otras cosas, ¿no? Todavía, ¿no? Pero ya para el tema de interpretación, todavía no, ¿no? Entonces ahí pasa a interpretar emociones, ¿no? Entonces hay que pensar, por eso les decía, hay que sincerarnos cuando vamos a hacer un podcast. ¿Yo qué tiempo tengo para dedicarle al podcast? Yo voy a editar, yo voy a escribir el guión, yo voy a entrevistar, yo voy a locutar. ¿Dónde voy a locutar? O sea, claro, la facilidad del podcast es que yo puedo locutar en mi celular, o sea, con los audífonos que tienen para micrófono y puedo locutar tranquilamente, no necesito un equipo profesional. Uno usa un equipo más profesional cuando ya te contratan para hacer un podcast para una empresa, ¿no? La empresa no te va a aceptar un sonido que no sea de calidad, ¿no? O sea, para eso está pagando, ¿no? Pero cuando uno empieza, creo que la limitación del equipo no debería ser, perdón, mejor dicho, el equipo una limitación, ¿no? Uno debería lanzarse nomás y hacerlo, ¿ya? Y tratar de buscar el mejor sonido posible, sí, ¿no? Se trata de buscar el mejor sonido posible, creo yo. Este, pero hay que sincerarnos con el tiempo, ¿no? Si yo voy a sacar un podcast, yo lo que les recomiendo primero es que tengan por lo menos 3 episodios ya hechos, que tengan un colchoncito que les permita trabajar con tranquilidad los demás podcasts, ¿no? Ver si lo pueden hacer una vez por semana, que sería lo ideal, pero hay podcasts que salen una vez al mes o una vez cada 15 días, ¿ah? Porque la producción lo demanda, ¿no? Entonces, yo tenía este alumno que estaba muy entusiasta, quería hacer mitos y no sé, que venía de una región del país. Entonces yo le digo, pero diariamente pues, es imposible, ¿no? Salvo que tú seas, pues no sé, tengas un super equipo para producirlo, porque hay que escribir guión. Primero hay que investigar la historia, escribir el guión, que la gente ensaye, se prepare, grabe, ¿no? O sea, editarlo, ¿no? Entonces, era un poco difícil hacerlo diariamente, ¿no?
salvo que, claro, él me dice, no, yo lo quiero contar yo, ya, pero igual, o sea, hay que editarlo, hay que prepararlo, hay que escucharlo, hay que alguien lo te esté escuchando a ver si suena bien, si la gente lo entiende, ¿no? Porque a veces nosotros como guionistas escribimos y creemos que todo el mundo lo entiende, pero no lo entiende. Nosotros ya tenemos en la cabeza metida la historia, suponemos cosas que de repente no están claras en el guión, ¿no? Entonces, tengo que sincerarme qué tipo de podcast quiero hacer, si tengo los recursos a la mano para hacerlos, y si quiero lanzar un podcast, pues tener un colchón para lanzar. Y pensar siempre, miren, yo por ejemplo cuando produzco un podcast, así trabajamos, pues siempre he trabajado así, piensan que cuál es la fecha de salida. Si por ejemplo, tu fecha de salida es el 30 de agosto, aquí es feriado, no sé si ya será feriado, pero si tu salida es el 30 de agosto, yo tengo que pensar que ese podcast tiene que estar editado el 28 o el 29 para que uno pueda escucharlo. Eso quiere decir que el guión tiene que haber estado terminado el 26, por lo menos, para darle 2 días de edición al editor. Eso quiere decir que el guionista tiene que haber escrito el 24, ¿no? Eso quiere decir que él ha tenido que investigar el 22. Entonces, así vas sacando tu cuenta, de la fecha hacia atrás. Porque uno dice, tengo que sacar el 30, todavía tengo tiempo, ¿no? No, 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 no. Tienes que programar porque ¿qué va a pasar? Te empiezas a escribir como loco, ¿no? Le pasas al editor y al editor ya no les das tiempo para volar, o sea, para que piense, imagine cómo va a quedar, va a poner por poner, o sea, la música va a ser relleno, no va a pensar en que sea la música que enriquezca, que los sonidos enriquezcan, no, porque no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque tú te demoraste o no planificaste bien. Ahora, piensen también que lo ideal, si vas a lanzar un podcast, es que tengas una semana de campaña de intriga, ¿no? Primero sin decir de qué se trata, pero dejar por ahí algo se viene y luego ya diciendo de qué se trata lo que viene, ¿no? O sea, a través de las redes, porque si no, ¿cómo van a descubrir tu podcast? ¿Vas a salir el mismo día a decir que has lanzado un podcast? No, pues sí que tener una campaña de entrega por lo menos 15 días o una semana, pues, ¿no? ¿Ya? Y lo primero es acudir a la gente que conocemos para que sepa que vamos a lanzar un podcast, ¿no? Si un podcast es bueno, se van a pasar la voz, porque es algo también de boca a boca que va, ¿no? ¿Ya? Entonces, y sincerarnos es importante, ¿no? Ahora, hay estructuras de podcast muy básicos, ¿no? Que realmente los que no conocen mucho todavía de podcast o que no pueden trabajar aún en guiones un poquito más narrativos, más estructurados, de 3 actos y todo eso, digamos que se manejan un poco más para la ficción de repente, o que todavía no conocen las técnicas para la crónica o el reportaje, pues hay una estructura de podcast que les puede funcionar muy bien, que es saludo y presentación, desarrollo y cierre y despedida, ¿no? ¿No? Entonces, que dependiendo del tipo de podcast lo podemos usar con guión, con pauta, ¿no? O improvisar. Con guión son aquellos que son monologados, ¿no? Tipo reportajes, tipo crónicas, ¿no? Ficción, todo es con guión. Pauta es si es algo que tiene que ver con una entrevista, ¿no? Si voy a entrevistar, por ejemplo, a Johnny, ya yo empezaré dice, con el logo, esto la marca del podcast, diré quién es Johnny, diré cuál es el tema que voy a tratar con Johnny, ¿no? O de repente no empiezo así, sino lanzo el logo y lanzo una parte de lo principal que Johnny me dijo en toda la entrevista, ¿ya? Si no es una entrevista en vivo, porque a veces hacen también podcast en vivo, ¿no? Bueno, lanzo de repente lo más interesante que Johnny me ha dicho. Y puedo decir, ese que han escuchado ustedes es Johnny, ¿no? De Monterrey. ¿No? Y hoy día vamos a conversar con él sobre este tema. Johnny, fulano, Johnny, ¿cómo estás? Empiezas, ¿no? Haces un cuestionario de preguntas y que obviamente las vas a ir manejando, vas a ir escuchando, ¿no? Lo ideal en la radio, y es igual en el podcast, una pregunta a la vez, porque la gente siempre se queda con la última pregunta. Que no haya preguntas, comentarios, que eso un poco viene de las entrevistas periodísticas, ¿no? Para que la gente pueda escuchar, porque acuérdense que solamente la gente va a entender tu podcast a través del oído. Tú no le vas a enseñar el guión a la gente, no. La gente entiende a través del oído, por eso hay que ser muy claros, ¿no? Y hay que materializar palabras, ¿no? No adjetivar, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, yo no puedo decir, esto me parece hermoso, ya, pero hermoso es abstracto, ¿no? Yo puedo describir, por ejemplo, una mujer pues se parezca a la Barbie, entonces decir, es hermosa, ¿no? No tengo que decirte que es hermosa, porque te puedo decir, tiene el cabello largo, los ojos almendrados, no sé, figura espigada, ¿no? O sea, ¿no? Te la imaginas un vestido largo, con sus tablos, chica guapa, ¿no? Y no tengo que decir es guapa, ¿ya? Pero eso es un poco más para los temas que es un poco más de ficción de repente, ¿no? Entonces, todo eso dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, eh, va a depender también, lo que ustedes quieren comunicar va a depender del formato que quieran elegir. También tienen, como le digo, que sincerarse, ¿no? Con qué recursos cuento, qué tanto yo manejo
puedo manejar un guión, ¿no? Si soy más bueno para entrevistar o para improvisar, porque también hay monólogos que uno puede, o sea, opinar sobre algo y haces tu podcast de opinión, ¿no? También lo hay, ¿no? Entonces, todo está permitido en el podcast, la verdad, pero todo está en exploración, ¿no? Nosotros podemos grabar un podcast con el teléfono y usar los audífonos, podemos grabar en Anchor, Anchor se escribe, ¿no? Que es un repositorio, que es sí, pues un repositorio de podcast que te permite grabar una voz y ponerle música. Para lo más sencillo puedes grabar ahí, ¿no? Si ya quieres algo más elaborado, usas ya estas Grabadoras. grabadoras, la Zoom. Yo tengo una Zoom, por ejemplo. Entonces, eso te sirve para grabar ambientales, ¿no? Sonido ambiental, el bosque, el parque, el mar, ¿no? Una entrevista donde quieras que esté el ambiental, ¿no? Estas son las grabadoras reporteras que priorizan la voz. Cuando tú vas a grabar, te prioriza la voz, más que el sonido ambiental, ¿no? Esto es un poco más para trabajar testimonios, algo un poco más periodístico, historias de vida, ¿no? Luego, ustedes tienen estos lugares de la web, estos programas que te pueden ayudar a grabar las entrevistas a distancia. En la época de pandemia, nosotros sacamos varios trabajos en podcast, porque tenemos que seguir trabajando. Y como no se podía salir, me imagino que ahí habrá sido igual, o no sé, acá no se podía salir, estábamos confinados, ¿no? Vendían presos y salías. Usábamos estos de aquí, ¿no? Zencaster, Zoom, CleanFeed, Anchor para grabar, ¿no? Por ejemplo, CleanFeed, yo uso CleanFeed hasta ahora, que la radio lo usó un tiempo, pero ahora tienen algo pagado, que te permite grabar entrevistas y con un muy buen sonido, porque el sonido del teléfono es pésimo, ¿no? Y yo siempre recomiendo que cuando trabajes con sonido por teléfono digas que es por teléfono, porque como el podcast es un poco más cercano, lo escuchas por audífonos, suena horrible, ¿no? Como que te saca de la historia. Entonces, CleanFit creo que es un buen lugar. Zencaster también, pero se paga. O sea, tiene un poco, ¿no? De cómo se llama, tiene una duración que es gratuita, ¿no? Pero CleanFit es gratis, entonces ahí podrían grabar. El Zoom, porque si tú necesitas hacer una entrevista donde requieras ver a la persona, que te vea a la persona, pues el Zoom, pues, ¿no? Puedes usar la voz del Zoom, ¿no? En cuanto a lo que es editar tu podcast, pues dependiendo del tipo de podcast, ¿no? La complejidad, Anchor es el más simple, tú grabas tu voz, le pones la música y lo lanzas y te lo manda también a Spotify, ¿ya? Audacity, que es gratuito, es un software gratuito que puedes editar a lo que ya de repente requiera sonidos, ¿no? Música, varias capas, varios canales, ¿no? Audition, que por ejemplo es el que uso yo, que también te permite editar y que hay algunas ediciones, por ejemplo, el eco viene ya hecho, tú solamente lo colocas, ¿no? Y el Pro Tools, que ya es algo mucho más profesional, que es más para música, ¿no? Pero que, por ejemplo, esas series, por ejemplo, que yo les he mostrado ahorita de Lima 8.8, que les pido que la escuchen, ¿no? Que tiene 8 capítulos, yo no la he editado, porque yo edito, digamos, algo más simple, ¿no? En esa edición hay demasiados sonidos, demasiados, ¿no? Y necesitas un editor postproductor en realidad, ¿no? Entonces él trabaja con Pro Tools. Ahí se crean los sonidos desde cero. Ya no coges el eco hecho, haces un eco acorde con la situación, porque como ya es todo terremoto, la historia es sobre un terremoto que ocurre y un maremoto, entonces los sonidos son importantes ahí, el sonido lo hace todo en la historia, ¿no? Entonces tienes que crearlo de cero, porque el Pro Tools es como una página en blanco. Aquí el Audition es como Canvas, digamos, ¿no? Que ya vienen ya las cosas como para que coloques nomás, ¿no? Lo otro sería como una página en blanco, ¿no? Que tú creas desde cero. Entonces tienes todas estas posibilidades para hacer las cosas, ¿no? Luego, pensar en la distribución. Tienes Spotify, iVoox, Google Podcast, iTunes, Anchor, Spreaker, todas las redes sociales. O sea, hay que pensar en la distribución y en la difusión, ¿no? Y bueno, eso sería lo que yo tendría que compartir con ustedes, ¿no? Decirles siempre que se animen a producir un podcast, empezar de repente con lo más mínimo, si es que ustedes sienten que no tienen tantas manos a quien recurrir, si es que quieren hacer algo más elaborado. El tema es hacerlo, ¿ya? Y poco a poco, conforme vayan avanzando, pues ir mejorando. Creo que todos empezamos así, ¿no? Todos empezamos haciendo algo que podíamos manejar nosotros mismos, ¿no? Sin tanto gasto, y luego vas haciendo cosas más grandes, ¿no? Bueno, y eso sería lo que tendría que compartir con ustedes. No sé si tienen alguna inquietud, bueno, ya les puedo comentar, ¿no? Lo primero, un aplauso, ¿no? Yo creo que yo personalmente te agradezco un montón porque cuando te dije que nos participes en la escuela, ella dijo de una sí.
no fue ese espíritu colaborativo. Y yo por lo menos me quiero quedar con esta última frase que dijiste. El tema es hacerlo. Después Sí. iremos mejorando, pero el tema es hacerlo. Yo quiero quedarme con eso. Y no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna situación que comentarle a Carla, algo tal vez que quieran que aclare o que nos cuente, por favor. Entonces, yo quería decir si me puedes facilitar el material al correo. Si nos puedes prestar la presentación, Puedes dar. Sí, yo te la mando, Johnny, no hay problema. ya. Y les pido que escuchen por los podcasts. Sí. Ya, sí, yo les distribuyo. Ya. Ujú. Claro, sí. ¿Escuchas, Carla? Sí, sí te escucho, sí. No, la pregunta no, no lo he escuchado. Ya, A la persona que ya. preguntó hace un ratito que quería Freddy, material le puedo mandar. Freddy, ¿no? Sí. Freddy te va a hacer una consulta. ¿Qué tal, Carla? Un gusto. Sí. Una Hola, ¿cómo está Freddy? Dime. Sí. ¿Alguna empresa, alguna marca financia el podcast? ¿Cómo se le pronuncia, digamos, si es una entrevista normal con algún invitado? Esa es mi consulta. Allá. Bueno, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando haciendo podcast para programas del Perú. Y nosotros trabajamos podcasts que son auspiciados. El auspicio te permite que tú digas la marca, pero que no se, digamos, no tengan que ver en lo que haces, que es algo importante también, ¿no? Mantener un poco la independencia de la narrativa y la producción, ¿no? Por ejemplo, esta ficción sonora que yo les he mostrado hace un momento sobre el terremoto está financiado por Pacífico, Pacífico Seguros, ¿ya? Y obviamente hay que mencionar a Pacífico en algunos momentos, porque es la marca y es la que está financiando el podcast, ¿no? Pero la narrativa, las historias, ellos no se han metido en nada de eso, en cómo hemos planteado las historias, nada, simplemente en que la marca esté presente en cada episodio, ¿no? Y hemos tratado de introducir la marca lo más natural posible, ¿no? Si hay marcas que quieren auspiciar, tendrías que ver de acorde al nicho al que vas, ¿no? Este, pero primero, yo les digo algo, es muy difícil, y les digo así con honestidad, ¿no? Es muy difícil que alguien te financie si no sabes cómo trabajas, ¿no? Es como que yo vaya, y imagínense que yo no he hecho nunca ningún podcast y le vaya y le diga a Johnny, mira Johnny, quiero hacer un podcast y quiero que me financies. Johnny va a decir, no sé cómo trabajas tú. O sea, voy a poner mi plata de alguien que yo no sé cómo trabaja, ¿no? O sea, pero si tú vas con un podcast que ya has trabajado y le dices, mira, esto es lo que yo hago, ¿no? Y me gustaría hacer esto, y le llevas un demo, ¿no? Un demo que, digamos, de unos minutos, porque la gente está que ve marketing, a veces no tiene mucho tiempo para atenderte, y esto es lo que quiero hacer, pero ya tienes algo hecho, es diferente. ¿Ya? Hoy, lamentablemente, ya no es como antes, como era en mis tiempos, digamos, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, que tú llegabas a un lugar y te formaban y querían ver cómo era tu trabajo. Ahora no, ahora los estudiantes le están pidiendo, a ver, muéstrame tus trabajos de la universidad para ver si te contrato, para que hagan prácticas, o sea, porque los tiempos han cambiado, hay demasiada oferta laboral. Entonces, yo lo que te diría es, primero, haz tú un podcast, ¿no? De repente, como te digo, algo que primero vas a tener que de repente invertir tú y el trabajo de algunos amigos y que finalmente te dé un poco de reconocimiento y de ahí pedir, ¿no? Porque salvo que no sé, seas amigos de gente que pueda financiarte, porque es bien difícil, ¿ah? Es bien difícil que un proyecto lo financie. No sé cómo será en Ecuador también, yo estoy hablando desde acá, desde la mirada de Perú, ¿no? O sea, acá es muy difícil que tú vayas y te financien algo si no saben cómo has producido antes. Claro. Es muy difícil, ¿no? Allá no sé. Es Este, parecido, parecido, muy, muy parecido. Somos Claro, no, muy si me dice, ¿cómo parecidos. yo financio algo que yo no sé cómo va a producirse, ¿no? O sea, ¿cómo le va a ir a eso? O sea, porque tú tienes que presentarle, ya, tú logras el financiamiento, pero ojo, no es que te dan la plata, ay, yo lo hago, no. O sea, tú tienes que entregarle a él cuánta gente ha escuchado el podcast, qué repercusión ha tenido, quiénes lo han compartido. Cuando nosotros hemos trabajado proyectos, por ejemplo, en Convoca, y había financistas de fuera, generalmente, que financian los proyectos de periodismo de investigación, donde estaba incorporado el podcast, te piden, ¿quién compartió el podcast? Ese que compartió el podcast es una persona, digamos, que es líder de opinión, todo eso te piden, o sea, nadie te da la plata y no respondes, o sea, tienes que responder por el impacto del producto, ¿ya? Este, Mira, una forma, por ejemplo, de poder conseguir financiamiento a futuro es que tú, por ejemplo, empieces a hacer un podcast sobre el tema que te interesa. Por ejemplo, tú quieres hacer un podcast sobre emprendedores, ¿no? Ya, empiezas a invitar a emprendedores, haces tu podcast y vas sacando y te van conociendo también en el mundo, ¿no? Te van invitando a las reuniones. Y ahí ya poco a poco tú puedes generar ese networking que existe, que lo llaman networking, pero que es un encuentro de gente ¿no? que te puede ayudar a irte
hacer siempre digamos, a generar vínculos con otras personas y a poder conseguir un financiamiento para tu podcast, ¿no? Yo creo que sí. No, el financiamiento en el podcast, eh, como les digo, es difícil. Yo no puedo decir que es imposible porque de repente hay personas que sí lo pueden conseguir, pero es un poco difícil, ¿no? Pero si tú produces bien, mira, yo por ejemplo ahora yo vivo de escribir, la verdad. Gracias a Dios. Bueno, también estoy en la universidad, porque tampoco es que pueda vivir de escribir, no soy María Vargas Llosa, ¿no? Pero bueno, digamos que vivo de la universidad y vivo de escribir podcast. De eso me dedico yo. Escribir series también de tele, perdón, de cine, bueno, eso, ¿no? Perdón, pelis de cine, bueno, eso, pero eso es aparte, porque eso no es muy seguido, ¿no? Pero realmente vivo del podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasan la voz. Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que Carla, una capacitación, ¿no? O ¿sabes qué? Quiero que me produzcas unos podcasts. Por ejemplo, hace poco hice un taller para el Congreso de la República acá. Producimos 3 podcasts y ahora ellos siguen esa línea, ¿no? Entonces, un poco, por ejemplo, ahora voy a producir para otra empresa, voy a ir a otro taller dictado para otra empresa, y ellos lo que quieren es que yo les ayude a hacer el podcast, arman su podcast y ellos ya continúan esa línea, ¿no? Con lo que han aprendido. Entonces, cuando tú trabajas bien, digamos, como te digo, no tanto pensando en el dinero, ¿ah? Porque la verdad, mientras tú más pienses en el dinero, peor es. En realidad, cuando uno piensa en trabajarlo porque le gusta, le apasiona, las cosas van saliendo, ¿no? Porque lo que te apasione, lo que le gusta, lo que te gusta, te va a poner, tú le vas a echar muchas ganas, entonces va a ser un buen producto. Cuando vean tu producto van a decir, oye, sí, dice Carla Vélez Mora y llámala para que haga acá nuestro podcast, ¿no? Entonces, un poco también, digamos, el podcast te ayuda en eso, ¿no? Te salen de charlas, que hagas capacitaciones in-house, que produzcas podcast para otros, ¿no? Este, y también diversificar un poco, que es un poco lo que yo he hecho, ¿no? Empecé con los podcasts periodísticos y ahora estoy haciendo ficción también. Sí. Pero eso también implica preparación, ¿ah? Hay que capacitarse también, ¿no? O sea, no basta con todo lo que uno conoce, también tiene que escuchar podcasts. Si quieres hacer podcast, tienes que escuchar podcasts que sean relacionados a lo que tú haces, porque si no, ¿qué referentes tienes, no? Es como con el cine, ¿no? Si no ves cine, pues ¿cómo quieres hacer cine, no? O si quieres escribir, ¿cómo vas a escribir si no lees, no? O sea, es igualito. Escucha podcasts, hay un montón de podcasts. En ¿Alguien Argentina más? hacen un montón de podcasts, ¿no? ¿Alguien más? España, Estados Unidos, ya se sabe en inglés, ellos son la madre ahí de los podcasts, ¿no? Carla, Entonces, eso sería, ¿no? No sé si me otra preguntaron. pregunta, por favor. Tenemos otra pregunta. Ujú. Bueno, yo voy un poco más al... ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor motivación para poder crear el podcast desde cero? ¿Cuál fue su motivación? La motivación. Fueron varias cosas, la verdad, ¿no? Fueron varios factores. Yo ya quería hacer podcast. Yo quería, la verdad, yo quería hacer radio, quería volver a hacer radio, pero era muy difícil entrar acá. Por ejemplo, ahorita trabajo en el programa de Perú, que era donde yo quería trabajar en el 2017, ¿ya? Este, y cómo es, ¿no? Miren la vida, cómo es. Mira, ahora la radio me llamó para trabajar con ellos y yo antes quería trabajar ahí, ¿no? Siempre me gustó la radio. Yo empecé haciendo radio, pero las cosas de la vida te van llevando por otros caminos, ¿no? Me fui a trabajar al periódico, luego al canal de televisión, estuve trabajando en el canal, pero hubo un momento en que en el canal decidió hacer un recorte de personal. O sea, dijo, bueno, ya son tanta gente, no podemos más con todo esto, queremos hacer otras cosas y a un grupo de nosotros nos invitaron a irnos, o sea, prácticamente nos votaron, pues en simple, ¿no? Chao, ¿no? Entonces yo dije, y ya para eso yo ya había contactado, porque yo ya había querido hacer radio, pero no me permitían, o sea, yo con un amigo queríamos hacer un programa de radio primero, y ya habíamos conseguido hacerlo en una radio de acá de Lima, pero el canal no me permitía por el tema de exclusividad. Bueno, ese es un tema que ahora no voy a conversar porque me parece, ¿no? Entonces, después ya cuando yo había hecho los contactos y pues, se perdió la oportunidad, luego nos dijeron, ¿saben qué? Ya no, van a trabajar solamente hasta tal mes, nos dieron como 3, 4 meses. O sea, algunos quisieron irse, otros no quisieron, ¿no? Yo dije, no, yo me voy porque si ya te están diciendo, ¿no? Que ya no te quieren, ya porque te quedas, pues, ¿no? Entonces, ya para eso yo ya había hecho contactos con la gente de Convoca y le dije, yo lo que quiero hacer es radio, porque yo también era consciente de que hacer televisión era más complejo, ¿no? Porque yo vengo de hacer reportajes grandes de investigación. Entonces, necesitas un camarógrafo, un editor, hay mucha gente que hace televisión, hay menos gente que hace radio, entonces uno se distingue más cuando haces algo que no hace todo el mundo, ¿ya? Entonces yo le dije, mira, yo quiero hacer radio, o sea, ya no quiero hacer tele, ¿no? Porque después que salí me dijeron para trabajar en otros canales, pero la verdad dije, no, quiero hacer radio. Y fue así.
miren, a veces las cosas se dan de esa manera, ¿no? Y justo salió esa oportunidad de querer hacer radio y tocar puertas y con mi proyecto de que yo quería hacer reportajes y crónicas y todos me decían, no, si quieres ven a trabajar aquí, produce un programa, no sé qué, yo, no, pero yo quiero hacer, nadie me quería con mi proyectito ahí, está choteada. Entonces, en ese caso, Milagros dijo que sí, conversamos, planeamos un poco porque es un plan, y era la directora, ¿no? Entonces, me dijo, ya está bien, hagámoslo, ¿no? Y apostó por el podcast, porque si ella no hubiera apostado también no lo hubiera hecho, eso también es una realidad, ¿no? ¿Alguien más? Y nada, empezamos a hacerlo y hasta ahora, mira, desde el 2017 no he parado en producción de podcast hasta ahora, ya tengo 6 años ya produciendo podcast. ¿Alguien más? Bueno, gracias, Carla. Nos quedan poquísimos minutos y eh, personalmente quiero agradecerte por estos minutos porque fue más del previsto. Inicialmente iba a ser solamente Sí, la primera sesión de Zoom, pero nos hemos extendido. Creo que han quedado bases bastante sólidas para esta primera charla del día de hoy y bueno, espero que algún rato nos encontremos de nuevo. Y otro compromiso, Carla, los chicos de acá van a salir haciendo su podcast, así que te lo estaremos compartiendo para que nos eches una escuchada, una orejeada. sí, claro, claro, anímense a producir, sean sinceros, como les dije que serían mis recomendaciones. No piensen que solo la voz es la única que puede contar algo, también están los sonidos, hay cosas que se pueden contar con sonidos y no necesitan la voz, pero como les digo, sobre todo escuchen podcast, ¿no? Escuchen de otros, escuchen a la gente de Podium Podcast, de Conda, escuchen a la gente de Late, a la gente de Anfibia, a nosotros de RPP también, a los de Convoca que también siguen haciendo podcast ya con otras personas, ¿no? Nada, yo creo que eso es importante, ¿no? Chequear lo que están haciendo otros para que nos den ideas, no para copiarnos, sino para también tener una idea de todo lo que podemos hacer, ¿no? Y que muchas cosas podemos tomarla, mira, este estilo me gusta, pero yo quiero hacer este tema y de repente suena mejor así y voy tomando de otros lados, ¿no? Pero necesito referentes, ¿no? ¿Cuál es mi referente para trabajar, ¿no? Y eso pasa por la escucha, ¿no? Una escucha de podcast no podemos escuchar cuando estamos en la cola del banco, bueno, acá hay colas para todo, entonces puedes estar escuchando en la cola, puedes estar escuchando cuando vas por el bus, en el bus, ¿no? Entonces creo que eso es importante, empezar con la escucha, ¿no? Porque si haces un podcast, yo por ejemplo siempre les digo a los chicos, ¿no? Que hacen podcast, ya, ¿y cuáles son tus referentes para escuchar un podcast, ¿no? Así como te piden en los guiones del cine, ¿y cuáles son tus referentes? Y igualito, ¿cuáles son tus referentes para tu producción? O sea, ¿a quiénes has escuchado que hacen lo mismo que tú quieres hacer? ¿Qué te distingue a ti del otro que hace lo mismo? ¿Qué? Pues si vas a hacer lo mismo, tú no vas a ser mejor que el que ya tiene años. O sea, tienes que hacer algo diferente, ofrecer algo distinto, ¿no? Porque si no, vas a hacer lo mismo que otro ya hace. Entonces, ¿qué me diferencia a mí del otro? De repente, la personalidad, cómo lo hago yo, cómo lo cuento, o no, o de repente que yo uso más sonidos, o que yo uso, o que mis historias van por este lado, o sea, algo tiene que haber en la diferenciación. Yo creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Gracias, Bueno, y Carla. muchas gracias y Perdón que te nada, interrumpa, ¿no? O sea, gracias. Sí, sí, estamos gracias. siempre para apoyarnos y chévere que haya más podcasters también. Cuídate mucho, Johnny, un gusto. Gracias, gracias a ti. Ya, Bye. estamos en contacto. Un abrazo, gracias.